Sabemos que todos los invitados son especiales y hoy tenemos la participación de el ingeniero en electrónica con maestría en energías renovables y proyectos energéticos, el magíster Saúl Rivera Rangel. Él también es director del Colegio de Bachilleres del plantel de Villa Madero y Extensión San Diego Curucupatseo de México. Le damos la bienvenida al señor Saúl Rivera Rangel. Por favor, le Hola, pedimos que active su micrófono. buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, adelante. Perfecto, buen día, les comparto. Permítame nada más, ¿eh? Vamos a compartir la Ajá. presentación desde aquí, señor Saúl. Ok, muy bien. Nosotros le colaboramos y usted nos anuncia en qué momento Perfecto. trasladamos la... Sí, gracias. Bueno, pues esta presentación es básicamente acerca del clima espacial, que es un tema que ha tomado mucha relevancia, perdón, en los últimos días. Y pues primero es conocer qué es el clima. Todos por el clima, pues si pueden avanzar la siguiente diapositiva, de favor. Todos con el clima conocemos las características del medio ambiente en el que vivimos, que es cómo se comporta la naturaleza en el lugar en el que vivimos. Ya sabemos que puede ser templado, seco, con lluvia, con mucho viento, muy soleado. Todos sabemos, por ejemplo, cómo es el clima o nos han platicado cómo es el clima en Londres, que generalmente nos platican que la mayor parte del tiempo está nublado, está un poco lluvioso. Bueno, esas son las características que conocemos como el clima. Pero pues, ¿qué es el clima espacial? ¿Qué podemos entender como el clima espacial? Si el clima en la Tierra lo conocemos como lo que acabo de comentar, las particularidades que tiene el... Perfecto. Las particularidades que hay en un espacio geográfico, bueno, pues en el espacio, cómo lo pudiéramos plantear? Nos interesa saber la temperatura que hay en el espacio exterior, nos interesa saber si hay nubes de polvo, nubes de gas, entre la Tierra y Marte, por ejemplo, si hay, eh, no sé, tormentas, si hay rayos en el espacio entre Júpiter y Saturno, pues bueno, no. El clima espacial es algo diferente. Y hay un término que siempre me gusta este, enfatizar en este tipo de temas, que es la lluvia de estrellas. Cuando hablamos de clima, lo primero que se nos viene a la mente son la lluvia. Y pues hay un concepto en cosmología que es la lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas no es más que el, la entrada de partículas externas a la Tierra. Eso es todo. ¿Cuándo se considera que hay lluvia de estrellas? Pues bueno, cuando hay una cierta cantidad específica, cuando hay una cierta cantidad específica de materia entrando a la Tierra. Esto viene acompañado de haces luminosos. De hecho, la próxima lluvia de estrellas es muy cercana ahorita al próximo eclipse que va a haber en México el 8 de abril. Habrá una lluvia de estrellas muy cercana a estas fechas. Y pues bueno, cómo podemos saber si es lluvia de estrellas? Siempre que sea con partículas pequeñas. ¿Por qué partículas más grandes no se consideran como lluvia de estrellas? Bueno, pues porque dependiendo del tamaño de los objetos celestes,
es como nosotros vamos a denominar a los elementos que están entrando. Aquí en la diapositiva podemos ver que van desde meteoritos hasta asteroides. Todo esto depende del tamaño. No hay ninguna otra variación, no hay ninguna otra consideración para, para tomar en cuenta si son meteoros, meteoritos o meteoroides, o bólidos también. Entonces, pues, aclarando esto, que la lluvia de estrellas es nada más que el ingreso de partículas de polvo a la atmósfera terrestre, creando haces luminosos, pues bueno, podemos descartar la lluvia de estrellas como parte del clima espacial. Pero bueno, y entonces, si la lluvia de estrellas no es parte del clima espacial, ¿qué podemos entonces entender como el clima espacial? Para entender el clima espacial, necesitamos primero, pues, definirlo. Ya definimos lo que es el clima. Y el clima, como nosotros lo entendemos, pues es algo que afecta la vida en la Tierra. Si está muy lluvioso, afecta nuestras actividades. Si está muy soleado, afecta nuestras actividades. Afecta nuestra forma de vestir, afecta los lugares que visitamos, afecta la cantidad de agua que debemos consumir, afecta incluso nuestro desempeño laboral. Yo, por ejemplo, cuando hace mucho calor, pues no rindo igual. Yo soy una persona de climas más bien fríos. Cuando hace mucho calor, de verdad que no puedo trabajar igual. Entonces, pues el clima espacial de la misma manera afecta la, la vida en la Tierra. Pero ¿de qué manera lo afecta? Bueno, la primera diferencia que vamos a encontrar del clima espacial con el clima como lo conocemos aquí en la Tierra es que el clima en la Tierra depende únicamente de los factores atmosféricos, de la humedad en el aire, de, este, de la precipitación, de la temperatura, y no depende de factores, digamos, externos a la misma autorregulación terrestre. Mientras que el clima espacial sí depende de dos factores que son muy importantes. Uno, que es la actividad del Sol, las condiciones físicas. Y la otra es el campo geomagnético de la Tierra. Como sabemos, pues la atmósfera de la Tierra está formada por 5 capas. Esas 5 capas, pues son la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, termósfera y la exósfera. La más importante para desarrollar este tema va a ser la exósfera. ¿Por qué? Porque ahí en la exósfera es donde vamos a encontrar la magnetosfera, que es el campo magnético que rodea y protege a la Tierra. Pero ¿de qué manera un campo magnético puede proteger a la Tierra? Bueno, primero, pues como si recordamos más bien nuestras clases de educación básica, de educación primaria, quiero suponer que toda América Latina, pues compartimos más o menos el mismo sistema educativo, que son 6 años en primaria, después 3 en secundaria y 3 en media superior, que es el inmediato anterior a la universidad. Bueno, si recordamos nuestras clases de geografía, de física, pues recordamos también que la Tierra tiene un núcleo hecho de hierro. Ese núcleo gira a a una velocidad muy grande, lo que ocasiona pues que se genere un campo magnético. Ese campo magnético fue, o es más bien, una de las características más importantes que hay en la Tierra, y eso permite pues que se haya originado la vida en la Tierra. Eh, si recuerdan también de esas mismas clases de física ya de secundaria y de nivel medio superior, pues recordamos a un científico que se llamaba Hans Christian Oersted. Él por un descuido y posteriores experimentos descubrió que la electricidad podía formar campos magnéticos, y ya por medio de ese experimento y por experimentos anteriores de otros científicos, de otros físicos, se descubrió también que la misma, que
que los campos magnéticos eran capaces de generar, eh, corrientes eléctricas. Si me pueden regresar la diapositiva anterior, por favor. Ah, perfecto. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar la parte importante. Recalcar que los campos magnéticos son capaces de generar corrientes eléctricas. Eso por un lado del campo magnético terrestre. Otra parte importante en esta dualidad para entender y para entender el clima espacial es el viento solar. El viento solar, pues básicamente no es como el viento que conocemos, donde tenemos un, una brisa que nos llega en el rostro y nos refresca. El viento solar es una eyección de partículas, de partículas subatómicas, sobre todo, del Sol hacia todo el espacio exterior. No es que se dirijan solamente hasta la Tierra, es hacia todo el espacio exterior y pues pasa que nosotros nos encontramos en el camino. Y pues, al igual que en la Tierra, si no podemos ver el viento, sí podemos ver cuando arrastra partículas de polvo, sí lo logramos sentir en nuestro rostro cuando nos golpea y nos refresca. Bueno, de la misma manera, nos dimos cuenta que este fenómeno existía por, como podemos ver en la imagen, las auroras boreales. No sabíamos qué eran, solamente sabíamos que de repente ahí aparecían unas luces medio extrañas en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Es un fenómeno que sucede en ambos hemisferios, tanto en el norte como en el hemisferio sur. En el norte obviamente se llaman aurora boreal y en el hemisferio sur se llama aurora austral, perdón. Y pues bueno, ya una vez descubierto esto y eh, aquí, pudimos ver que coincidían algunas auroras boreales o australes con algunos fenómenos, con algunos daños que ocurrían en la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en la Tierra. Por ejemplo, el evento más grande que se tiene registro en la Tierra se conoció como el evento Carrington, sucedió en 1859. Al día de hoy es la tormenta solar más intensa que se ha registrado y causó auroras boreales que fueron visibles incluso en el Ecuador o en el Caribe y Colombia. Pero aún ahí no teníamos, no había todavía la infraestructura eléctrica que tenemos el día de hoy, por lo tanto no hubo daños a la infraestructura energética considerables. Solamente fue un fenómeno pues que causó revuelo en toda la población, pues sí, mundial en ese momento, porque si se vio en Colombia, obviamente en países ecuatoriales africanos, también debió haber sido un fenómeno bastante impresionante. Pasamos al año de 1921, donde otra tormenta solar hace que se registren daños en la estructura de telégrafos del oeste de los Estados Unidos. Se encontraron daños también en la estructura de telégrafos en la estación central de ferrocarril de Nueva Inglaterra. Y esos se generaron cortocircuitos, pues que obviamente causaron incendios en varias estaciones de tren. Pasamos al año de 1989, donde otra tormenta solar causa que varios transformadores de la infraestructura eléctrica energética en Canadá, pues revienten, hagan cortocircuito y obviamente revienten estos transformadores, dejando sin luz a más de 6 millones de personas. Otra tormenta bastante famosa fue la tormenta de Halloween en 2003, donde eyecciones de masa coronal provocaron también interrupciones ya no solamente en la infraestructura energética, en el suministro eléctrico de la población, sino que provocaron daños en la infraestructura de las telecomunicaciones. Otra vez observándose auroras boreales en Texas y países mediterráneos, provocando también, obviamente, apagones.
Y si se fijan, pues si desde 1859, o sea, hace más de un siglo, tenemos conocimiento de estos fenómenos, pasamos hasta ya entrados los 2000, tenemos estos fenómenos y pues hasta el año 2014 es que se crea por primera vez una ley para reconocer estos fenómenos astronómicos y que necesitamos crear políticas públicas para conocer sus riesgos y disminuirlos. En México, pues afortunadamente se han creado ya algunos grupos de investigación de administración pública que incluyen universidades, pues para estar monitoreando la actividad del sol y poder prevenir estos fenómenos, que es al final del día la única manera que tenemos de protegernos. Pero bueno, ahora sí a ver el meollo del asunto. Empezamos, ya vimos lo que es el viento solar. Y a continuación, pues vamos a ir de lo más leve a lo más fuerte, que es la eyección de masa coronaria. La eyección de masa coronal es una nube gigante de plasma. Sabemos que el Sol no está en un estado sólido, líquido ni gaseoso. Está en un estado que se le conoce como plasma. Y esto ocasiona, pues como podemos ver ahí en la imagen, seguramente en algunas series, en algún documental, hemos visto videos sobre cómo suceden estas eyecciones de masa coronal. Son raras, pero son las más frecuentes de observar. Lo que sucede es que el Sol tiene, seguramente eso sí recuerdo que desde los 90 se hablaba mucho sobre manchas solares. Las manchas solares pues son espacios en el Sol, áreas geográficas del Sol que se encuentran un poco más frías que el resto de la superficie. Bueno, esta diferencia de temperaturas en el Sol ocasiona que los campos magnéticos dentro del mismo Sol, pues, ocasionen que se eyecte, que explote, vaya, y pues arroje partículas. Esas partículas son las que ocasionan los efectos que ya pudimos ver. Son las más leves y lo que ocasiona los efectos que ocasionan a nuestra infraestructura son fallas en las órbitas en los satélites, puede dañar la corriente eléctrica de alta tensión, únicamente alta tensión. No vamos a ver daños en nuestros hogares, pero sí puede ocasionar pues una falla en el suministro energético. A continuación, tenemos las fulguraciones solares. Aquí ya, pues las manchas solares toman una mayor relevancia, perdón. Pues, como explicaba, ocasionan que además de las eyecciones de masa coronal, se ocasionen fulguraciones, que son estas explosiones un poco más potentes que las eyecciones de masa coronal, que al final del día, pues una fulguración va acompañada también de una eyección de masa coronal. Es al igual que las tormentas en la Tierra, el granizo también va acompañado de lluvia. Los huracanes vienen acompañados de viento, sí, pero pues vientos más fuertes. Igual aquí, pues las fulguraciones solares siempre, siempre, siempre van a venir acompañadas de eyecciones de masa coronal, que son explosiones de energía causadas obviamente por la reorganización de los campos magnéticos, sobre todo cercanos a las manchas solares. Como como estas eyecciones de masa coronal, las fulguraciones solares, pues también tienen efectos en la Tierra, que al igual que las eyecciones de masa coronal, pues pueden dañar las órbitas de los satélites artificiales que tenemos, pero además estas ya ocasionan fallas en los sistemas de telecomunicaciones y radiocomunicación. Pues como sabemos, todos estos sistemas funcionan a base de electromagnetismo, ondas electromagnéticas que viajan por la atmósfera para lograr comunicarnos de un lugar, de un punto A un punto B.
Y pues al tener estas interferencias, obviamente se interrumpen las telecomunicaciones. De hecho, hace no más de un mes hubo una fulguración solar que ocasionó que la red de la telefonía más importante aquí en México estuviera caída por, me parece, 2, 3 horas, que es el evento que hemos tenido en los últimos días. Por último, pues tenemos las eyecciones de partículas energéticas solares. El Sol, después de que se emitió una eyección de masa coronal o una fulguración, pues emite protones, neutrones y electrones que son acelerados. Esto es lo más dañino que podemos tener dentro de las tormentas solares, pues esto puede dañar componentes electrónicos de satélites y puede tener dosis de radiación bastante peligrosa ya para los astronautas, incluso en la Tierra. Se han tenido registros en algunas fulguraciones solares de afectación a los pasajeros de vuelos transpolares. Cuando se viaja a países nórdicos, en Europa, cuando se viaja muy al norte, cerca de Alaska, en Canadá, pues pueden los tripulantes de estos vuelos pueden tener exposición a partículas ionizantes que pueden ir desde náuseas hasta hemorragias severas. Pero pues bueno, no todo es malo. ¿Por qué no todo es malo? Pues porque esta imagen que podemos ver aquí ocasiona algo que se conoce como rayos cósmicos. Los rayos cósmicos nos sirven a nosotros para identificar partículas subatómicas. Hace poco también, supongo, escucharon la noticia de que por fin se había encontrado el bosón de Higgs. Todos estos experimentos se hacen o se llevan a cabo en el LHC, que es el Gran Colisionador de Hadrones, perdón, que se encuentra en Ginebra, Suiza. Ustedes conocen pues que se requiere acelerar partículas, protones, electrones a grandes velocidades cercanas a la velocidad de la luz y hacerlos chocar entre ellas para pues obtener otras partículas subatómicas y poder observar, hacer experimentos y ver desde los inicios del Big Bang. Pues bueno, obviamente esos son experimentos carísimos que cuestan miles de millones de dólares, cuando esos mismos experimentos los tenemos en la naturaleza, gracias a este tipo de partículas energéticas cargadas energéticamente, y pues gracias otra vez al Sol. Cuando estas partículas ingresan a la atmósfera, chocan con otras partículas que se encuentran ya dentro de la atmósfera, ocasionando un efecto que se llama efecto cascada. Al analizar este tipo de eventos, pues tenemos básicamente el mismo resultado que tenemos en el Gran Colisionador de Hadrones. A diferencia, pues, de que esto es gratis, es un experimento que nos regala la naturaleza. Y bueno, pues si ya conocemos todas las fallas que puede, todos los efectos que puede ocasionar el clima espacial, las partículas cargadas energéticamente del Sol, pues ¿quién nos podrá defender, no? Pues en América Latina tenemos una iniciativa que se llama America Latina League for Space Weather, que estudia la incidencia del viento y las tormentas en nuestro planeta, su impacto en la exploración espacial. Esta es una alianza con varias universidades de América Latina, entre ellas la UNAM de México, la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Naturales de Buenos Aires en Argentina y el Instituto Nacional de Investigaciones de Brasil. Esa cooperación está liderada por LANS, que es el Laboratorio Nacional de Clima Espacial de la UNAM. Y ahí pues les dejo 2 páginas. Una es el CSMEX, unam.mx, en la cual pueden trazar el clima, pueden seguir el clima espacial, pueden estar checando cómo está el clima espacial, si hay viento solar, si hay eyecciones de masa coronal. Y la otra página, spaceweatherlive.com. En esta página pueden observar, hay varios telescopios siempre mirando al Sol, siempre están mirando al Sol.
Entonces, ahí pueden ver en tiempo real qué es lo que están observando estos telescopios. Y pues, bueno, agradezco su atención. Entonces, quedo aquí pendiente para las preguntas que pudieran surgir. Muchísimas gracias por esa presentación, interesante el tema. Hemos visto cómo todas estas cosas son de suma importancia conocerlas. Si hay preguntas, claro que sí. Vamos a ver en el chat las personas que nos han escrito, que han comentado, que han preguntado. Bien, Stephanie Ricardo dice, muchísimas gracias, ingeniero Saúl. Excelente presentación. Gracias, doctora Stephanie. Bien, tenemos también Ronaldo Andrés González Vega. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre las lluvias de estrellas anuales predecibles y los eventos de lluvia de meteoritos inesperados? ¿Y cómo pueden los observatorios astronómicos adaptarse para detectar y estudiar estos eventos sorpresa? Bueno, pues la diferencia entre las lluvias de estrellas anuales predecibles, todos los eventos astronómicos predecibles, hablando de lluvias de estrellas, es porque la Tierra atraviesa nubes de polvo. No es que las nubes de polvo lleguen hacia nosotros, sino que más bien la Tierra entra en estas nubes de polvo. Entonces, por eso es que se pueden predecir tan fácilmente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nos podemos adaptar con los que son impredecibles? Bueno, los impredecibles se dan porque meteoritos ya de tamaño un poquito más considerable se fragmentan y pues entran a la Tierra. Ya hay una iniciativa por parte de la NASA, ya ven que Estados Unidos siempre al rescate de la humanidad, pues sigue la pista de asteroides, sobre todo los potencialmente peligrosos. Sabemos pues que un meteorito causó la extinción de los dinosaurios, entonces puede volver a suceder. No podemos, es prácticamente imposible trazar o seguirle el rastro a todos los meteoritos que hay cerca de la Tierra, por eso es que se sigue únicamente los que pudieran tener repercusiones importantes en caso pues, de tener una colisión con la Tierra. Entonces, como tal, pues no hay manera de predecirlos hasta que ya están muy, muy cerca de la Tierra. Bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Aquí lo estábamos comentando. Entonces, ¿protector solar no sirve en estos casos? Pues el protector solar siempre es una buena idea. La verdad es siempre es una buena idea. Desafortunadamente, para casos como eyecciones de masa coronal, para este tipo de eventos astronómicos, pues no es muy útil. Necesitaríamos más bien una capa de plomo encima de nosotros, porque son partículas ionizantes lo que nos daña. En realidad no es tanto la radiación solar, sino es las partículas las cargadas energéticamente. Bien, interesante. Mire cómo este tema ha sido muy interesante y no solamente el suyo, todos creo que han sido muy buenos, ¿cierto? Bien, muchísimas gracias por su presentación y por participar en nuestro congreso, Gracias. doctor Saúl. Bien.